salas de tribunales de cuentas, se va a puentear a la Contraloría. Ese es el gran tema. Ese es el entonces hoy vamos a ver qué sucede en Cámara Baja, todo esto, entonces todas estas novedades. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Estaba o no estaba Magna Mesa entre las personas que fueron atacadas, no específicamente abatidas concretamente, de este enfrentamiento en el Maracayú? Porque ayer se habló de eso directamente. Claro, por un lado las autoridades confirmaron la identidad del abatido y se venía hablando de que había otra persona de sexo femenino precisamente, o de género, como quieran ahora, femenino. Más entre los abatidos, pero tampoco hay que descartar que el mismo grupo insurgente haya retirado, haya llevado. Hasta el momento lo que sabemos es que un elemento, digamos, de las fuerzas de tarea conjunta que atacó fue el que supuestamente divisó a Magna Mesa y que la hirió. Hasta ahí es lo que se sabe. Pero después, ¿dónde está? Y todo lo demás. Bueno, ahí vamos a hablar del accidente ayer también, una unidad de transporte público y otros tantos temas de noche y madrugada. Señora, señor. Adelante, don Gallo. Bueno, imágenes, una imagen lamentable realmente de esta unidad de transporte público de la empresa Cerrocoin que protagoniza, digo bien, este aparatoso accidente. Literalmente se incrustó por la estructura de un local gastronómico en pleno centro, cuarto barrio de Luque. Hacía su recorrido Asunción, Luque, Areguá, pero quedó ahí. Varios pasajeros resultaron con lesiones, tremendo susto se vivió a raíz de que la unidad perdió los frenos y la dirección, aparentemente. En instantes ampliamos. Bueno, antes de ir al servicio meteorológico, quiero saludar muy especialmente a la abuela de nuestra compañera Fío. Mira. Doña Elvira, que es nuestra televidente de todas las mañanas, don Silvio. Que los cumplas muy feliz, doña Elvira, que pases lindo. Que pases bien, Elvira. Mucha buena vibra. Ahí es. Con 15 minutos ampliamos este suceso que se reportaba anoche, poco antes de las 20. Fíjense las imágenes del circuito cerrado, Jamie. Fíjate. De la manera en que se incrustó este colectivo de la empresa 110 Cerrocoin, literalmente por la parte de la estructura de un conocido bar Restó que se encuentra en el cuarto barrio de Luz. Que ahí está el solitario cliente. ¡Qué momento! Pero por Dios. Menos mal no estaban comiendo los de la mesa 7 y 8, más o menos sería. Menos mal no estaban ahí. Y realmente, porque impactó a gran velocidad también, o sea, con mucha fuerza, con mucha violencia. Perdió los frenos o el sistema de frenos presentó una falla seria. Hasta la dirección parece que se le trabó al conductor y termina impactando literalmente por esta estructura. No sé si este es el video que tiene el audio, donde se escucha a los pasajeros. A ver. No, esta es la imagen del circuito cerrado. No iba al colectivo. Después los mismos pasajeros se encargaban de filmar de la manera en que bajaban. La cantidad de gente que iba a bordo. Muchos chicos he visto traumados también en el sentido psicológico, ¿verdad? Porque el shock. Y fíjate que ese local en un sector tiene el mecanismo de protección, porque está en una esquina, pues. Pero pero pasó de largo. Pasó unos metros y ahí impactó. Qué fuerte la colisión, para que derrumbara literalmente la pared. Tumbó toda la pared. Sí, tumbó todo. Y vuelvo a decir, afortunadamente no estaba nadie ahí. Claro, pero al menos 5 o 6 pasajeros fueron asistidos por bomberos y luego derivados a centros asistenciales de la zona, ¿verdad? O sea que se vivió un momento sumamente
extremo. Menos mal que dice Los que estaban Cerro Coin Vips y la calcomanía, me imagino que los que estaban del lado derecho más bien son los que sufrieron alguna contusión o Acá en alguna el herida. reporte del compañero Salina, que está cubriendo noche madrugada, dice los afectados derivados al Hospital General de Luque y al IPS. El conductor dio negativo al alcotés. ¿Tenemos notas ya? Vamos. Y estaba comiendo 2 empanadas y no pasó 5 minutos que pedí mi empanada, no comí todo y escuché el ruido. Tipo acá, escuché que tipo rapeó, ¿cómo se dice? Derrapó. Y ahí, bro, quilombo. Pero por suerte pudimos socorrer a la gente. Yo fui el primero que estuvo ahí. No llegué a comer todo y le llevé a una señora a IPS Luque, la que estaba peor, medio perdido. Le llevé a IPS Luque y volví para continuar. ¿Cuántas personas iban dentro del colectivo? Estaba lleno estaba. Repleto. Creo que estaba luego, hay un video que muestra que había gente sentada ahí en la estribera. Parece que perdió el tren delantero o algo así. Por suerte no pasó nada, porque yo siempre suelo sentarme en donde entró, yo siempre me suelo sentar ahí. Por suerte estaba hacia el medio. Pero bien, estamos acá hablando ahora. El susto te pegaste seguramente. Ahora recién estoy asustado. En el momento no, porque había que ayudar. Porque a la señora que se llevó lo peor, le llevé de urgencia a IPS de Luque. Está bien ahora, pero esa es la que estaba más... La que tenía peor situación, vamos a decirla. ¿Vos no tenés ni una herida, nada? No, creo que tengo sangre de la señora nomás porque le ayudé. Y mi auto tiene un poco de sangre porque le llevé a la señora, pero estamos todos bien, gracias a Dios. Ahora lo que estoy un poco asustado, recién me está agarrando. Pero bien. Conforme al informe policial que estamos recibiendo, existirían aproximadamente 8 a 10 personas lesionadas que fueron trasladadas inmediatamente por bomberos de la 4ª compañía, tengo entendido, acá de Luque, acá cerquita, al Hospital General de Luque y también al IPS acá de esta ciudad. Hasta el momento tenemos que son lesiones que no revisten, o sea, no están en peligro sus vidas, ¿verdad? Pero tenemos información de que hay una señora que tiene una lesión importante en la mano. Debemos destacar que ya accedimos a las cámaras de circuito cerrado y había personas consumiendo en el local, ¿verdad? Un local comercial de comidas y bebidas. Y gracias a Dios el colectivo no impactaron por ella, o sea, no impactó por ellos. También estamos con el resultado de alcotés, que ha salido negativo. Se hizo aquí en presencia, se convocó a la patrulla caminera, y en presencia de vecinos y del dueño de la casa se ha realizado la prueba, que arrojó 0-0. Lo poco que logré conversar con él es que aquí en esta bajada perdió la dirección. Aparentemente, según términos de calle, sería el brazo de la dirección que le habría salido. Y personal de criminalística ha levantado los indicios y bueno, para un informe técnico preliminar. Justamente están aquí midiendo todo y realizando todo el trabajo de campo. ¿O se descarta de que haya sido, o sea, de que haya habido participación de algún tercer vehículo? Hasta ahora, conforme a los datos y al video que se ve, no tenemos eso. Lo que vamos a ver también la conducta del chofer, ¿verdad? Si estaba manipulando algún celular o alguna cuestión, para ver si abrimos una causa penal. El fiscal que está de turno, que muchos sucesos ya, el fiscal de Luque, ¿verdad? Y que muchos detalles dio también de este caso. Atendé lo que dijo, según el chofer, perdió el brazo, el brazo de la dirección de su colectivo. ¿Esa barra? El brazo de dirección es esa barra de hierro, señor a señor, que va, Jamie. o sea, vos tenés, Jamie, Por favor, el pero volante es una tenés, barra. ¿verdad? Pero después vas a tener abajo una barra que va hasta abajo, hasta la y base. tiene un sistema de encastre metálico, por decirlo así, y hace el movimiento que permite que vos gires a tu derecha, a tu izquierda. Y le mande a su vez a las ruedas. Y claro. Bueno, en síntesis, vos te quedás con tu volante en la Oye, mano. para ir en el volante ando... Es que parece esos dibujitos que te quedás con el volante en la mano. Más o menos. Literal. Es lo que dijo el chofer. Qué terrible. Bueno, tenemos más imágenes, estos audios también son muy sensibles. Desde el interior del colectivo. Son muy sensibles, así que atención a continuación.
yo te llevo, tranquila. Tremendas las imágenes y ni qué decir el audio, ¿verdad? El sonido ambiente de ese momento bastante traumático. Ahí está el chofer. Y la desesperación propia, sí, la desesperación ¿verdad? De las Muchas personas. criaturas, ¿viste, Jamie? Y en un ratito también, no sé, te imaginas lo peor, te ves Claro. íntegramente si estás bien, si está bien tu hijo, porque como decís, había muchas criaturas también ahí. Perdió y la un grupo, dirección, o sea, la entonces. puerta delantera quedó, se abrió ahí dentro del local, no sé cómo, y la puerta trasera sí, hacia la calle, hacia la vereda. Y muy bien por ese joven que era el único cliente del bar que estaba comiendo alguna empanada al parecer. Que se acababa de sentar, nomás Sí, le iba para comer y su que empanada. ahí está él. Ahí está. Él rápidamente se ofreció y le llevó a esta señora con su criatura al IPS, porque ella pedía a gritos que la lleven por favor a IPS. Yo te llevo, señora, ¿se escuchan el audio? Sí. Ahí está. Y creo bien un por poquito ese joven. antes de esa secuencia se escucha donde le dice... Sí. Y porque estaba te llevo. desesperada la mujer, ¿verdad? Sí, muy bien. Al Qué joven momento. también que fue entrevistado por nuestro medio. Sí, ahí está. Vamos, yo te llevo, tranquila. Dile tranquilo. Este es el momento preciso, ¿verdad? Y bueno, muchos pasajeros iban en esta unidad. Y hay que decir, también hay que tener miedo para decir, Sí, a ver. se suelen dar frecuentes carreras entre esta empresa, unidades de esta empresa, la otra que llega a Areguá, la que está ahí también que llega hasta Ipacaraí. ¿Por qué? Porque compiten por los pasajeros sobre el tramo Luque-Areguá e Ipacaraí incluso, ¿verdad? O sea, suelen darse frecuentes carreras entre Cerro Coin y Areguá SRL. Y se encaran nomás luego, o sea, yo siempre quise saber cómo es el tema de la carrera de los colectivos. O sea, toman una posta y dicen vamos y yo te gano, ¿no? O es como vos decís. La No. carrera es por alzar los pasajeros, entonces adelantarse al otro en Adelantarse todo y momento. ganando, claro, ese es el objetivo real. Pero algunos lo hacen por joda, incluso Sí, por es que irresponsables. Suelo ver eso también. Hacen una miradita ahí al otro conductor y le meten, sí, allá, joven. Y ya se van, ¿verdad? Y Y poniendo en riesgo a todos los exponen pasajeros. a un peligro mortal a sus pasajeros. No sabemos si este es el caso, No, pero no sabemos. No sabemos. Eso se puede dilucidar tranquilamente con imágenes de circuito cerrado de antemano, ¿verdad? En la calle misma. Pero es habitual que lo hagan, ese Sí, es el tema. Se suelen puede darse sospechar con tranquilamente. demasiada frecuencia, sobre todo, repito, en ese tramo Luque Areguá, que es un tapepoí que alguna vez también se tiene que ampliar, ¿eh? Qué muchos niños, don Silvio, Dios mío. Bueno, y tomamos de ejemplo a este joven entonces de cómo reaccionó ante una situación límite, una situación extrema donde el prójimo necesitaba. Sí, y habló también con nosotros él. Sí, habló también. Habíamos emitido recién la entrevista. Volvemos a seguidita, ¿te parece? Dale, enseguida. Una intervención referente a un hecho de coacción ocurrido acá en nuestra jurisdicción, en la zona del asentamiento Xetapuín. Según la víctima, estaba trabajando como conductor de bol y en un momento dado dos personas salieron a interceptarle y uno con machete en mano y el otro se acercó manifestándole que en todo momento que baje el vidrio de la ventana de su vehículo. Ahí tenía él su billetera. Entonces él no bajó el vidrio de la puerta de su vehículo y empezó a acelerar. Esta persona le persiguieron, entonces él llamó al sistema 911 para comentar lo ocurrido. De inmediato personal de
patrulla se constituyó en el lugar y procedió a la búsqueda, y en una zona así medio boscosa le encontraron a las 2 personas con machete en mano y de acuerdo a la descripción física de la víctima coincide estas 2 personas su característica física. Y al ser verificado su antecedente, el primero tiene 2 antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, hurto agravado, y este Power Ranger también tiene 4 antecedentes por robo agravado. Incluso el comisario mencionaba, tendría antecedentes por homicidio también. Así es, uno tiene homicidio doloso y el otro antecedente, homicidio doloso en grado tentativa. Este comisario, estos sujetos estaban cobrando una especie de peaje a todo aquel que pasara por el lugar. Esa era la intención. Entonces, este conductor de Vol de inmediato llamó al sistema 911 y el patrullero más cercano de inmediato se constituyó en el lugar. Nosotros ya hemos recepcionado denuncias en contra de ellos por robo agravado, hurto agravado. Si hay oportunidad, ingresan en domicilio particular para hurtarme, en este caso, electrodoméstico en ausencia de los dueños de casa. ¿Qué mencionó el comisario el detenido, este Power Ranger? Y él se dio por detenido. Al percatarse de la presencia policial no puso resistencia, se dio por detenido. Ya está imputado y tiene que comparecer ante el juzgado penal de garantía para la imposición de medida en sí. Bueno, y cambiamos de tema y tenemos que seguir hablando de este lamentable episodio criminal donde este joven de 23 años acabó con la vida de su hijastra, de la mamá de la criatura y también de la abuela en este caso. 3 víctimas fatales. Ahora sí la fiscalía ya tiene todos los elementos y ya el caso se caratula como triple feminicidio. Y también se investiga el posible hecho de abuso sexual en niños, donde la víctima habría sido justamente esta niña de 12 años. Se hizo la autopsia ayer. Hay datos realmente espeluznantes de que 2 de las mujeres sufrieron el desprendimiento del cráneo, la fractura del cráneo. Sí, un traumatismo demasiado importante como para que haya una fractura y desprendimiento también de masa encefálica. Sí. Y se habría usado un objeto redondeado, entonces se presume o que es un mazo o algo. Aunque se habían encontrado objetos contundentes también en la vivienda. También. Pero no se habló de eso, por ejemplo. Si es que fueron esas las heridas, no se habló. Se habló de que ellas fallecieron por ese objeto pesado. Sí, y tenemos detalles precisamente con los intervinientes, en este caso la fiscal y Alicia Fernández y el doctor Pablo Lemid. Los resultados que tenemos en este momento, que ellos han informado, son de que tenemos 2 fallecimientos por traumatismo cráneoencefálico de tipo abierto. Esto implica que hubo una ruptura del cráneo por un elemento contundente con pérdida de masa encefálica. Este evento ocurrió específicamente en el caso de la menor y de la madre. Probablemente sí, o sea, a ver, es un elemento contundente. Lo que podemos decir nosotros es un elemento contundente y que tiene características redondeadas. Específicamente en el caso de la menor tiene características bien redondeadas porque está delimitado un orificio, por así decirlo, en el hueso, y eso sí podría corresponder a un martillo, pero solamente la prueba criminalística de campo es la que va a poder determinar si el martillo tiene o no material hemático compatible con la niña. De todas maneras se ha tomado muestras de ADN de la nena, de tal manera de tener ADN de referencia. En el caso de la madre, como le había mencionado, también tiene un traumatismo cráneoencefálico abierto. Y en el caso de la señora, la mayor de 80 años, estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico cerrado, es decir, no hay solución de continuidad del cráneo y por lo tanto no hay pérdida de masa encefálica. Lo que sí tenemos es que en este caso tenemos una fractura de base de cráneo. Eso implica también una muerte bastante más rápida, independientemente de que también ella tiene otras lesiones contusas
en otras partes del cuerpo y específicamente me estoy refiriendo a múltiples fracturas torácicas. Es decir, estamos hablando de varios golpes. ¿Se puede presumir con qué arma blanca se hicieron estas? Arma contundente principalmente, independientemente de que también hay algunas lesiones aparentemente cortantes. Tienen características de ser lesiones contuso cortantes. Cuando hablamos de lesiones contuso cortantes nos estamos refiriendo a un elemento sólido, sin filo, que causa o que vence la elasticidad de la piel y se produce el desgarro de la piel. No es lo mismo que cortar. Tiene varias lesiones en la herida y tenés que tener en cuenta que acá hay una diferencial en los casos de la menor y de la madre. Es fractura de cráneo, es decir, la cantidad de energía empleada es mayor. O sea, puede ser que no haya tanta cantidad de lesiones en el tórax y todo ese tipo de cosas, pero hay más energía porque pudo fracturar el cráneo, ¿sí? Se va a investigar también el abuso sexual en niños porque hay signos inespecíficos, como bien lo mencionaban en la autopsia, no existen fisuras específicamente hablando, pero sí existe quizás unas lesiones, por lo que implica una investigación en lo que respecta al abuso sexual de niños. Lo que acabamos de ver es con respecto específicamente a lo que era lo que creíamos, ¿verdad?, que existía inicialmente, que era el tema del abuso sexual, y como dije, existen signos inespecíficos, es la palabra que me habían manifestado en su momento. Por esa razón, entonces, voy a abrir esa investigación con respecto al abuso sexual de niños. El doctor Lemir les va a poder explicar ya la parte técnica al respecto. Voy a investigar la causa como feminicidio y abuso sexual en niños. Con eso vamos a arrancar la investigación y la carátula provisoria, por decirlo de alguna forma. Los distintos objetos contundentes con los que aparentemente fueron ellos, o sea, de los que fueron utilizados para la comisión del hecho punible. En el caso de la niña habíamos levantado un jean que aparentemente fue utilizado para cometer el hecho. Y en el caso en los otros, martillos y otras armas blancas. Y según había manifestado en su momento la forense cuando se hizo el levantamiento del cuerpo, llevaban muertos aproximadamente entre 14 y 18 horas. Entonces pensamos que fue en la madrugada del domingo. Lo que sí manifestaron algunas personas es que habían constantes discusiones entre ellos, entre la pareja y el supuesto autor. ¿A la persona se le realizó una prueba de alcotés o narcotés? No, pero estoy pensando hacer extracciones a los efectos de tener también algún tipo de información al respecto. Bueno, el reporte entonces que da cuenta de otras circunstancias respecto a la muerte con una violencia extrema que sufrieron realmente las 3 víctimas. Y este joven que no sé si ya compareció o no ante el juzgado, y a qué unidad penitenciaria va a ser remitido también, porque el domingo pasado hay videos también de eso, de que por poco fue linchado él por algunos vecinos cuando la comunidad se entera de lo ocurrido, ¿verdad?, de esa tragedia en esa familia, en ese inquilinato. Y es por eso que este joven fue derivado de la Fiscalía de Capiatá a la Comisaría Primera de San Lorenzo, que tiene, digamos, mayor resguardo por medida de seguridad justamente. Ahora, quiero saber a qué cárcel va a ir o a qué centro penitenciario, porque es un hecho que va a ser remitido a prisión.
Bueno, don Silvio, sí. surgen muchas consultas a raíz de lo sucedido entre este enfrentamiento concretamente entre el CODI y el EPP del día domingo. Un abatido, aparentemente avistada Magna Mesa, pero el campamento en sí, estamos mostrando las evidencias. Importante ese campamento que se halló ahí. Se hablan de unas 15 personas que estaban y permanecían en esta reserva. Hay que recordar, tiene 66.000 hectáreas la reserva del Maracayú. Ajá. Gigante. Gran parte deforestado ya por los marihuaneros. Es que es una zona luego de producción de marihuana, vamos a ser sinceros. Pero también el EPP llega hasta ahí y tenía un campamento más que principal, bastante clave, digamos, ahí en la zona. Felino Amarilla, doctor, ¿cómo te va? Buen día, vaya, va. Buenos días, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, señor, gracias por atendernos. Bueno, que querríamos, como conocedor de la zona, de la situación de este grupo criminal operando ya hace más de 20 años en la zona, y las autoridades que celebran haber llegado al campamento principal y haber abatido a uno de los principales líderes o soldados, Felino. ¿Cuál es tu parecer, tu criterio, tu análisis? Bueno, es la segunda vez en realidad que pueden llegar hasta el campamento principal. La primera vez fue en la zona de La Mambay y Concepción. Ustedes recordarán que hubo 2 o 3 abatidos y que de ahí fueron hasta la zona del Cerro Guazú. Es decir, el sector gente de antisecuestros están haciendo un buen trabajo de inteligencia en ubicar esta situación. Pero en general el Estado tiene que reconocer su fracaso. Estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 5 gobiernos que han permitido de que el EPP se mantenga como grupo terrorista, que actualmente forme parte de una alianza público-privada con los marihuaneros de Macho. A ver, ¿cómo es eso? Y evidentemente el traslado desde el Cerro Guazú en el Amambay, donde fue su última ubicación, donde fue abatido este líder del EPP, Villalba. Sí, Osvaldo Villalba. Eso ocurrió en el departamento de Amambay. Sí, recuerdo. En la zona del Cerro Guazú. Eso ocurrió hace más de 2 años. Es decir, ¿cómo se trasladaron desde el Cerro Guazú a Amambay hasta la reserva del Maracayú? Son como 180 kilómetros en línea recta eso. Ese traslado, ¿cómo se pudo haber realizado si ellos estaban cercados del Cerro Guazú? Con todos los pertrechos, ¿verdad? Y las armas, municiones, campamento. Lo que se observa en las fotografías, ¿verdad? Entonces, eso implica que existe un submundo del narcotráfico, del EPP, de los contrabandistas, que se manejan a sus anchas en la frontera del Paraguay. Y eso no puede de ninguna manera existir sin la colaboración vista gorda o complicidad de autoridades locales. Estamos hablando... Sí. En cada aldea, en cada villorio, en cada pueblo, en cada compañía hay una comisaría. Los caminos no transcurren por zonas desérticas. Todos los caminos nuestros son pasando poblados. Totalmente. ¿Cómo se pueden desplazar 180 kilómetros con pertrechos? Entonces, esa es la situación que hay que analizarla sin olvidar lo importante de este caso y sobre todo sin olvidar los policías y militares que ya murieron en la lucha contra el terrorismo. Porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta: el personal policial, el personal militar que se enfrenta al terrorismo, que se enfrenta al contrabando, que se enfrenta al marihuanero, que se enfrenta al narcotraficante, ese no forma parte del equipo de protección política que tienen esta gente. Entonces acá hay 2 realidades: la realidad de la legalidad y la realidad de la ilegalidad. Porque el EPP, te vuelvo a decir, hace 20 años que existe el EPP. ¿Cómo me explicas que un grupo de 50, de 100 o de 10 personas puedan sobrevivir
secuestrar, matar, asaltar, quemar comisarías, matar policías, matar militares, y ahora terminar en una reserva privada que está rodeada de esos jales. Hay complicidad externa, hay venalidad política, y ahora ya hay una asociación público-privada con el mayor contrabandista de marihuana, que es Macho. Y esa alianza, don Felino, entonces no sé si evita, por decirlo de alguna manera, hace que se sigan solventando ellos a raíz del narcotráfico. De ahí es donde tienen su principal sustento, porque de un tiempo a esta parte por lo menos no estamos viendo los famosos secuestros. No sé cómo está el tema del famoso impuesto revolucionario, que ellos también era muy clave de parte de ellos. Bueno, yo no puedo, primero que ya saber ni cómo funciona eso, pero hay que ver un poco cuánto fue la recaudación de los secuestros famosos y las extorsiones, en la época que extorsionaban agricultores menonitas y cosas por el estilo. Porque si ustedes, lo interesante sería que ustedes puedan hacer el recorrido del EPP y las zonas de afectación en los distintos momentos y sobre todo en los distintos gobiernos, para que ustedes vean cuáles fueron los gobiernos más complacientes con el EPP. Y el inicio del EPP se da con Nicanor Duarte Frutos. Ahí empieza el EPP a fortalecerse. Y ese proceso que hoy lleva al tema de la alianza con los narcotraficantes, marihuaneros aparentemente, es un fenómeno que se dio en Colombia y que ya se le advirtió al gobierno en su momento. Porque ellos, en realidad, lo que hacen es brindar protección y protegerse mutuamente en áreas abandonadas por el Estado. Que se dio en parte de Concepción, se dio en el departamento de la Amapay. Pero lo interesante de ahora, lo llamativo de ahora, 60.000 hectáreas tiene la reserva. 20.000 ya fueron deforestadas por los marihuaneros. Pongan las fotos satelitales y se van a dar perfectamente cuenta. Hagan la comparación de las fotos del año 1990 y la comparación con el del 2025. Es decir, en 35 años, todo el departamento de Canindeyú, todo el departamento de San Pedro fue deforestado. El principal deforestador fue el IBR. Que hoy sea soja, todo eso se debe a la reforma agraria del fracaso populista de 35 años de gobierno colorado. Ellos fueron los que depredaron esa zona. Y el único manchón verde que van a ver es Maracayú. Es decir, tal cual. Si nosotros amurallásemos Maracayú, si pusiésemos un cerco tipo gallinero por Maracayú, sería un parque jurásico con marihuana, terroristas y ecologistas. Es simpático lo que está pasando. Simpático y las alianzas grave, se amplían. Ahora, decía 20.000 hectáreas ya devastadas para el cultivo de la marihuana. Estamos hablando de un feroz negocio, Felino. Y la marihuana, ponerle un rinde de 3.000 kilos por hectárea. En este momento, según las informaciones que tienen allí, es que hay cerca de 2.000 de marihuana en Maracayú. Si vos multiplicás 2.000 hectáreas por 3 toneladas por hectárea, tenés 6.000 toneladas la producción de marihuana. Impresionante. Y si vos vendés esa marihuana a 10.000 guaraníes el kilo, estás hablando más o menos de 90 millones, 100 millones de dólares la producción. Y eso ocurre ante la vista y paciencia del gobernador, del diputado, del senador, del jefe de policía. Opancho no se pasea por las rutas con 40 camionetas artilladas y lleva su marihuana hasta el río Paraná, donde de vez en cuando cae un cargamento importante. Y sí, esa es la triste realidad. Y bueno, doctor, te agradecemos el contacto y te dejamos seguir con tus labores allí tempranito, te molestamos, ¿eh? Hola. Sí, doctor, te agradecemos, Felino, te agradecemos mucho el contacto, ¿sí? Te dejamos seguir con tu actividad, digo. Tengo muy mala señal yo acá, muchísimas gracias. Gracias.
Está en el norte, en una zona Él está en el apartada norte, también. sí. Don Felino Amarilla, que trabajó mucho con los estancieros y dicho sea de paso, siempre sabíamos también manejás la zona. en ese lugarcito boscoso de las estancias, zona de Amambay, etcétera, ahí es donde se movía el EPP. Y siempre está buscando ese bosque, ¿verdad? Sí. Ese lugar súper cerrado. Pero como hay muchas zonas ya deforestadas, digamos, entre San Pedro, Amambay, que es donde ellos se movían inicialmente, entonces buscan. Y como dice, entre los manchones verdes que podemos tener ahora, digamos, en nuestra región, se queda esta zona tan rica que es la del Maracayú. Yo estuve ahí, don Silvio, y es impresionante ese lugar. Pero sí, también se está deforestando. Y rápidamente. Ahora, hay un videito que compartimos recién también que muestra cómo se visualizaba ese campamento principal del EPP desde cierta distancia. Por supuesto, un video grabado por los intervinientes ese domingo cerca del mediodía. Comando Operativo de Defensa Interna, el CODI. Ahí está, fíjate, Jamie. Así avistaron el campamento principal del EPP. Con banderita y todo. Con bandera paraguaya y esa carpa enorme. Y desde allí, estamos mostrando una distancia más o menos de, no sé, 800 o 1000 metros quizás, ¿verdad? Con el zoom parece muy cercano todo. Y desde ahí se produjo el intercambio de disparos que acabó con la vida de Rubén Darío López Fernández, abatido ¿Por qué se llamó Cobrarius? Porque fue el grupo Cobra que llevó adelante la incursión y el choque armado, el enfrentamiento a tiros en ese sector de la reserva del Maracayú. Ese era el campamento principal del EPP y nos precisaba Felino, y tiene razón, es la segunda vez que las fuerzas regulares pudieron llegar hasta el campamento principal. Hubo intervenciones en campamentos muy importantes, ¿te acuerdas cuando desenterraron, por ejemplo, el manual del EPP, entre otros? Bueno, esos, por ejemplo, pero en este encontramos armas de fuego, de grueso calibre, computadoras, equipos de comunicación, de todo, ahí ven toda la cantidad de cosas que ellos continúan y... imagínate cómo se surten, cómo llegan a toda esta tecnología. Y porque hay cómo se mantienen en todo este tiempo. Paneles solares. No, comunicación. Sí. Digamos, a full están ellos comunicados. Pero tienen todo esto y cómo lo consiguen. El impuesto revolucionario, porque últimamente no sabemos de ningún secuestrado, ¿verdad? Ese fusil de asalto de esa marca. Bueno, en instantes, más detalles. Las declaraciones de las autoridades ayer, la conferencia de prensa. También le vamos a mostrar la imagen satelital de la reserva del Maracayú y ahí se van a dar cuenta de cómo satelitalmente se visualiza nuestro territorio en ese sector. Todo esto en instantes. Cáceres, que está ahí del otro lado, nuestro compañero desde exteriores, a ver cuál es el ambiente con respecto al tránsito concretamente, ¿verdad? Y a los buses. Está esperando colectivo él. ¿Está esperando? ¿Ya hiciste la para? No, pues si apareció. Cuando venga, ¿verdad? Si apareció, hola, Nata. Si viene el colectivo, lo que va a estar bueno, para poder ¿en qué punto estamos? Llegar a destino. Acá frente al Parque Guazú Metropolitano. Ahora lo sí, que sería Madame Lynch. Sí. Este es el primer presidente. Sí. Es el famoso giro ahí también, Exactamente, el problemático giro que se solucionó hace cuestión de meses. Cuarto intermedio, Silvio y Jamie, hasta el día viernes, donde se van a reunir de vuelta a los diferentes gremios de transporte con las autoridades también. De momento no hay paro hasta que haya mayores novedades para el día viernes, pero ¿qué opina la gente en las paradas de colectivo? ¿Se siente o no que hay regulada? ¿Cuál es el reclamo que tiene la ciudadanía con respecto al servicio de transporte público? Por supuesto, estamos acá para conversar con ellos. Yo ya hablé con la señorita que está sentada acá, pero quiero calcular nomás, señorita. Hace rato nosotros ya hablamos. ¿Cuánto tiempo voy a estar esperando colectivo acá? Porque
Estamos más de 20 a 30 minutos ya. Ahí ya, 20 minutos. ¿Qué colectivo estabas esperando? 44. El 44. Sí. ¿Qué pasó? ¿No viene, no para, viene muy lleno? Pasar uno pero lleno. Lleno. No se quedó luego. No se quedó, ahorita pasó directo. ¿Cada cuánto más o menos está viniendo tu colectivo? Y ese, por ejemplo, cada 25 minutos por ahí. ¿Cuánto? Cada 25. Cada 25 minutos. Ahora mismo, vos ya vas a llegar tarde, por ejemplo, a tu trabajo. Sí, sí, pero ¿qué le vamos a hacer de todos los días? ¿Y a qué hora saliste de tu casa? Yo salí a las 4:30. De la mañana. De la mañana. ¿De dónde estás viniendo? Emboscada. Emboscada. ¿Y te vas hasta? Hasta... No tan lejos de la galería. Pero por ahí caminando ya es mucho. Claro, por ahí caminando y peligroso también por la oscuridad y todo eso. Pero 25 minutos es mucho ya, ¿verdad? Sí, pero ya la costumbre. ¿Cómo calificar el servicio de transporte público, esta amenaza de que quieren hacer un paro? No sé qué vamos a hacer si es que llegan a hacer eso, porque ¿con qué nos vamos a manejar? ¿No estás conforme con el servicio que hoy ofrece? La verdad que no. Piden más y más, pero ¿qué te dan a cambio? Nada. ¿Y la calidad de los buses, cómo calificar? ¿Son buses chatarra o dentro de todo están bien? Y la verdad que ahora, por ejemplo, son casi todos nuevos, así que uno aguanta, ¿cómo se dice? En ese sentido no hay. Sí, no hay tanto. Pero sí con la frecuencia con la que... Eso sí, eso es lo que debería de haber más, porque es muy poco, Sí. De cosas todos los días. De todos los días. Vamos a seguir esperando. ¿Cuánto ya calculaste? ¿Más de media hora? Y por ahí ya. Entonces sí. Ahí está lo que dice la señora. Doña, ¿vos qué tal? ¿Hace cuánto estás esperando colectivo? Y cuestión de 20 minutos por ahí. ¿En qué colectivo te va? El 48. ¿Hacia dónde? Hacia La Marde. ¿Y de dónde está viniendo? De Luque. De Luque. Moracue. ¿Y qué hora saliste de tu casa hoy? 6 menos 20. 6 menos 20, tempranito también. Sí. ¿Cuánta hora calculás para llegar a tu trabajo? Y media hora. ¿Cómo calificar el servicio de transporte público? Y la verdad que tarda mucho. Yo de repente se espera mucho. Algunas veces se espera una hora y eso. Sí. Es agotador también, me imagino. La verdad que la línea 5 es el que yo veo que trabaja mejor, que hay cada rato. Y el 44 también. En tu caso, vos decís que vas a viajar sentada ahora o imposible. ¿Cómo? Decís que vas a viajar sentada, que vas a encontrar un asiento, es imposible hasta ahora. Ya no se alcanza para sentarse, ya viene lleno. Que sé, de repente la gente asiento, ¿qué tal también con eso? Y sí. A veces sí, a veces sí, a veces no. Gracias, señora. Bueno, es lo que dice la gente. Acá, por ejemplo, llega un colectivo, de Falcón, con destino hacia la terminal, dice. Nata, y es lo que habitualmente suele esperar. Muchísima gente va a abordar. Ella dice que estaba esperando hace 20 minutos ya. ¿Es lo que habitualmente espera esta señora? 20 minutos y la señorita que entrevistamos previamente, entre 30 y me animo a decir hasta 40 minutos. Pues hace rato ya estamos acá y todavía no viene su colectivo. O es decir, ya pasó, pero ni siquiera se quedó en la parada porque estaba lleno de pasajeros. Y eso denota entonces... El calvario permanente y en toda la zona, en todos los circuitos. Los famosos buses eléctricos en agosto anuncian que se adjudicaría, hay una empresa y después hay un consorcio, o sea, dos empresas consorciadas que mostraron interés en explotar el servicio. Dice el viceministro que están colocando los conectores, o sea, para la recarga de la energía, ¿sí? Está todo por hacerse y lo que tenemos es un despelote. Y tenemos ahora 500 vehículos menos, ómnibus menos circulando, según ellos mismos, ¿verdad? O sea, ellos reconocen, porque dice que por la operativa financiera están dejando de sacar 500 colectivos. Eso o sea que es la regulada aquí y en la China. ¿Pero qué te parece? Aunque no quieran admitir el término, digo, no, ¿verdad? Ellos admiten porque no hay condiciones, dicen. Y están regulando entonces su... Claro. Ahí está, mira cómo se agolpan directamente.
Vamos los que podemos. Sí, sí. Y el famoso un poco más hacia el fondo también, ¿verdad? Al fondo hay un poco más atrás, espacio. señores, un poco más atrás. Hay un lugarcito todavía. No se junten acá. Ir como... Ya, eso por ejemplo está prohibido. Sí, eso de llevar pasajeros a la Eso está estribera y con la prohibido, puerta abierta. Silvio. Y sí, está prohibido, Nata. Tiene que cerrar primero la puerta una vez que aborda el pasajero y ahí recién moverse. No aprendemos, a pesar de que ya tuvieron varios pasajeros caídos con derivación fatal incluso, pero siguen con la práctica algunos conductores también. Este es el colectivo que ya bajó buena cantidad de pasajeros porque está viniendo de la zona de Nueva Colombia y compañía, de lo más grande. Sí, y acá la gente hace transbordo. Exactamente. Hacia Asunción, hacia Lambaré, hacia el Abasto. O sea, doble pasaje, vea. Doble pasaje en el mejor de los casos. Hay gente que paga 3 pasajes de ida y 3 de venida. Y hay gente que viene en un colectivo y como no viene el siguiente, entonces tiene que tomar un vehículo de plataforma. No, es que es así. También, acá en la parada, como está la banquina, justamente estacionan los vehículos de plataforma y a más de uno le vemos así abordar el vehículo y irse, porque no llega el colectivo y el que tiene de repente paga, no creo que siempre, pero por lo menos cada vez que puede, para no esperar tanto, ¿verdad? Y ahorrarse ese trajín de ir en el colectivo y de perder tanto tiempo. Sí, señor, la lamentable realidad nuestra. Y hablando de realidades, una flota de 1.350 que opera en área metropolitana. Se le puede sumar, en total 1.740 buses habilitados para operar en la zona. Pero en realidad lo que necesita nuestra gente, esta gente que está esperando hace 30, 40 minutos y que le pasan los colectivos, es una flota de 3.400 para poder, digamos, abastecer esa demanda. Y con los buses eléctricos que vinieron no vamos a abastecer, ni tampoco. O sea, se necesita el doble. Se necesita replantear todo el sistema de transporte. Y supuestamente hay una ley que habla de esa situación, de esa posibilidad, pero habrá que ver cómo sale ese famoso proyecto de ley y también la reacción de los empresarios, porque dicen que el anuncio principal, Nata, esto tenés que tener ya en agenda también mental y en tu agenda, tu apunte, se van a licitar todos los itinerarios. Está bien. Ahora se van a licitar todos los itinerarios, se van a replantear los itinerarios, o sea, es lo que dicen. De ahí a que se concrete y en cuánto tiempo es la pregunta. Y ese viceministerio de Transporte también que piense en otro estilo de transporte, otros medios de transporte, no solamente este que tenemos hoy. Pero bueno, Nata, te agradecemos el contacto por ahora. A ustedes, compañeros, hasta luego. Hasta luego, señor. 7:15 de la mañana, qué gusto tenerlo hasta ahora, al compañero, al jefe del Alto Paraná, el que maneja el este del país, Luis Gavilán, ¿cómo te va? Hola Silvio querido, ¿cómo te va? Un abrazo para vos, qué presentación, che. Bueno, un Jamie también está contigo allí al lado, así es que es un gusto, un placer en realidad mío estar en contacto con ustedes y por cierto con nuestros televidentes en este punto horario. Casualmente amaneciendo ahora aquí por el este del país, tenemos una temperatura de 16 grados ya en este punto horario. Agradable, de fresco a cálido, así se va a portar el clima el día de hoy. Sí, esto no es nada agradable, lo que tenemos para comentar, socializar con ustedes, procedimiento de anoche hasta las 23:40, 23:45 estuvo la comitiva fiscal policial en el interior de este templo humandista, entre comillas. Allí volvió la comitiva porque en base a indicios que manejaban en la investigación y aportes relevantes que van a ser conducentes de víctimas que se acercaron dentro del anonimato a aportar muchos datos, volvieron para buscar evidencias que sí lograron encontrar para ya confirmar la primera hipótesis, trata de personas en torno a este lugar del kilómetro 14 de Mingaguazú.
trata de personas, están tratando también de dar con los referentes o líderes de este esquema, de este flagelo que es de años y que también está operando en ese sitio, en base a las denuncias y evidencias incautadas anoche. Se confirma. Pero lo más relevante, tenemos entendido, es que ayer pudieron dar con objetos que aparentemente utilizaban para torturar a las víctimas físicamente. Terrible. Tortura física y abuso sexual. Es decir, las víctimas además eran sometidas a todo tipo de actos sexuales contra su voluntad. Y no solamente actos sexuales, sino también obligadas estas víctimas a actos homosexuales, que es más grave aún. Realmente terrible todo lo que ayer contaba la agente fiscal del caso. En base a la reserva de investigación, no dio nombres evidentemente, pero decía ella de que tienen, aparte del único detenido en el caso, a una persona que sería de suma relevancia dentro de este perverso esquema que han descubierto mediante una denuncia anónima que se ha presentado ante el Ministerio Público, y tomó justamente ella el caso siendo agente fiscal especializada en trata de personas. Reitero, Silvio, crímenes graves. Hay que decir de que la tortura es un crimen de lesa humanidad, trata de personas y abuso sexual. De hecho, estamos ante personas, diría yo, irracionales, donde la perversión es terrible, es increíble de no creer. Así es que vamos a estar muy atentos el día de hoy a la conferencia que ella prometía va a dar ante los distintos medios de prensa, mostrando ciertas evidencias y reservándose otras, teniendo en consideración de que hay de por medio menores de edad. Silvio, Jamie. Luis, ¿se tiene algún dato, algún indicio de hacía cuánto tiempo funcionaba este sitio en las condiciones en que está señalando, terribles por cierto? Sí, indudablemente esto ella maneja en base al testimonio de más víctimas que después de este allanamiento se animaron, justamente porque vieron de que la fiscalía les fue con todo o les cayó con todo, se animaron a ir a denunciar hechos aberrantes. Entonces, en base a todo esto, la estimación es de que están operando hace un par de años. Podrían ser 3, podrían ser 5. Esto es muy relativo. Ahora bien, los dispositivos móviles y las computadoras halladas ayer en ese sitio van a ser fundamentales, decía allá, además de anotaciones. Se refería a una especie de libro negro, podría ser un cuaderno de anotación. Habría que ver todo lo que hay dentro de ese elemento, que también podría ser fundamental para determinar el tiempo en el que está operando, quiénes están detrás y cuál es el esquema que utilizan estas personas que realmente no sé si son seres humanos, dudo mucho. Vos sabés que es impresionante, mientras más se sabe o más detalles se saben de este caso, más escalofriante es el caso. Bueno, al final, al principio por lo menos llegan por una denuncia por supuesta explotación sexual de menores. Llegan a encontrar hasta un niño de 3 años ahí, como nos contaban, ¿verdad? Pero la fachada en sí es un lugar donde se hace los famosos trabajos o funciona como casa de citas, porque si funciona así, hay clientes para este ambiente. Sí, es increíble, porque al entrar ves una cantidad de esas sillas de plásticos, una al lado de la otra, allí un lugar donde donde se realiza ciertos rituales. Otro detalle que no quiero olvidar y que mencionaba también la fiscal, de hecho hoy vamos a corroborar en esta conferencia, es que encontraron muchísimas imágenes, fotografías de distintas personas. Y miren que el 80% menores de edad. No, si había un niño de 3 años que no tenía parentesco con nadie ahí, por ejemplo. No. ¿De quién es este niño? Nadie. Sí. ¿Qué hacían con ese niño de 3 años? O sea, no había vínculo y estaba allí en ese lugar. O sea, es más que llamativo, evidentemente. No, las imágenes, las iniciales por lo menos son muy, muy fuertes realmente, entonces... Y encontramos más evidencia y vamos a estar muy pendientes de esta conferencia de prensa, Luis. Sí, la agente fiscal es siempre muy accesible, hasta donde le permite la ley, siempre ella
justamente colabora con los medios para socializar este tipo de hechos que son más que lamentables. Totalmente. Bueno, te agradecemos el contacto, saludos a todos los compañeros del Este, abrazos. Bueno, y de hecho que vamos a estar por un cierto tiempo, un determinado tiempo. Desde ya les deseamos también buenas vacaciones al querido compañero Joel López. Un abrazo, Silvio, Jamie, hasta la próxima. Dale, señor, merecidas vacaciones. Ya tomó el avión en el aeropuerto de Foz del Iguazú, sí, ya rumbo a su destino. Le mandamos un abrazo también entonces al querido Joel y gracias a Luis por todo esto. Sí. Vamos a la pausita. Amerita el desayuno. Ya tenemos hambrecita. Le decíamos que le íbamos a dar detalles de la conferencia de prensa ofrecida ayer por las principales autoridades del Comando de Operativo de Defensa Interna. Las evidencias incautadas en el campamento principal donde se dio este enfrentamiento a tiros en la siesta del domingo último y después se procedió a sacar de la zona el cadáver del abatido alias Loro. Ese cuerpo fue traído vía aérea hasta nuestra capital, creo que está en la morgue para una autopsia. Habrá que ver quién aparece como familiar para retirar los restos. Claro, si aparece alguien, sí, ¿verdad? Y ayer lunes se dieron a conocer los resultados de este operativo también en esa conferencia donde justamente mostraron todo y vamos a escuchar un poco. Fíjate la cantidad de evidencias los que van a ser objeto de análisis, principalmente los equipos informáticos y los dispositivos de almacenamiento. Hay que decir que alias Loro fue uno de los principales ejecutores del secuestro del ex vicepresidente de la República y ganadero don Oscar Denis Sánchez, cuya familia espera tener, con el análisis de todos estos dispositivos, espera tener datos, quizás, y ojalá así sea. Esta es la imagen del abatido, uno de los principales miembros del EPP, uno de los más sanguinarios, uno de los más crueles, que nunca ha dudado en abrir fuego contra personas inocentes, en matar a civiles, matar a policías, militares, y terminó también muriendo en ese enfrentamiento. Se habla, habría resultado herida, pero... Que había unas 15 personas más o menos en ese lugar. No sé si tanto. Después les cuento los nombres de quienes quedarían como integrantes del EPP, pero ¿qué dijeron ayer en la conferencia de prensa? Vamos. Esta operación surge de febrero del 2024 por medio de una operación de inteligencia que estamos realizando todos los días con el Batallón de Inteligencia Militar, donde informamos en su momento, en febrero del 2024, que nosotros identificamos a LPP dentro de la reserva en Baracayú. Desde ese momento y más de un año, todos los días, elementos tácticos estaban siendo infiltrados y estaban buscando, de acuerdo a un trabajo de análisis profundo que estábamos haciendo en la administración de la fuente humana, en la administración de la fuente técnica de señales. Realmente, como les dije, todos los días se estaban haciendo. Nosotros nos dimos cuenta que hubo un decrecimiento importante en el MP. Desde estos últimos 6 años y más en estos 2 años donde nosotros pensamos que después de la muerte de Osvaldo Villalba, este grupo se podía haber fortalecido trayendo nuevos integrantes. Después de lo que nosotros pudimos encontrar ahora y con todas las evidencias y con lo que se van a analizar ahora en adelante otra vez, podemos decir que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento para el posicionamiento de lo que para qué ellos se crearon e informaron, ¿verdad? Nos instalamos acá en Canindeyú ya en abril del 2024. Esto ya era una proyección que se venía planificando ante análisis de inteligencia de la presencia del EPP en este sector. Eso se materializó puntualmente el 3 de mayo pasado con el atentado que ellos han realizado en la subcomisaría de Huirarobanaí, independientemente a la incredulidad de los lugareños de que el EPP podrían estar operando en el sector. Ahora bien, este es un punto muy importante, porque el 3 de mayo fue el punto de inflexión para que la Fuerza Tarea Conjunta, en relación a ese evento que sucedió, ¿verdad? Antes que nada por directiva del comandante en jefe se intensificaron las acciones.
Nosotros hasta hoy día tenemos patrullando la reserva del Maracayú en búsqueda del EPP más de 5.000 hectáreas. Así que producto de esas patrullas de reconocimiento y combate van saltando datos que los agentes de inteligencia van profundizando y lo convierten en producto de su análisis de inteligencia. Entonces ellos sacan una conclusión, hacen una propuesta operacional y es ahí donde cae en el campo operativo. Lógicamente nos queda todavía por agarrar o ponerlo ante la justicia a lo que es al líder principal, también a la compañera de este líder, que es la señora Villalba, y estarían rondando orgánicamente ellos, como son un clan familiar, no más de 6, 8 máximo estarían. ¿Estarían todos acá? Están todavía, porque los operativos continúan. Los operativos continúan. ¿Y se confirma su presencia aquí? Totalmente. Podemos decir, o sea, que confirmamos la migración de ellos de la zona de confort que estaban allá en el sector de Cerro Guazú. Pero ojo, eso es importante mencionar, no es descartable que una célula de ellos también estén operando todavía en aquel sector y que puedan hacer cualquier tipo de atentado, pero también tenemos elementos de maniobra y combate que están operando para contrarrestar ese tipo de actividad de ellos en aquel sector. ¿Se confirma que hay heridos del otro bando? Es evidente por la potencia de fuego y el poder relativo de combate desde las fuerzas intervinientes contra ellos, evidentemente que no solamente un abatido pudo haber. Como les mencioné, los operativos continúan, tenemos canes de guerra que están haciendo los rastreos apropiados con los, ¿verdad? Tenemos que destacar la pericia de los mismos en los bosques. Disculpen el guaraní y valeico es la caduque, ¿verdad? Eso hay que destacar, pero hay que considerar también los años que vienen ya viviendo en los bosques, ¿verdad? Entonces, pero los operativos continúan y estamos detrás de probables heridos. No es descartable. Bueno, así brindaban los datos de este operativo que permitió llegar, repetimos, al campamento principal del EPP. Y le vamos a mostrar de vuelta el mapa que muestra, por un lado, la gran reserva boscosa, una de las pocas que tenemos en la zona. Ahí está, fíjate, Jamie, la reserva del Maracayú. Sí, ayer estuvimos viendo justamente ya ahí el punto rojo es. El punto rojo donde se produjo este feroz enfrentamiento. El vocero del CODI aseguraba, al general Guzmán, el apellido, ¿verdad? Aseguraba él de que por la magnitud del choque armado, del enfrentamiento, del intercambio de disparos, tiene que haber cuando menos otros heridos, sino otros abatidos. Eso es importante. Y también se señala quiénes quedarían como miembros del EPP luego de ser abatido alias Loro, Rubén Darío López. El jefe sigue siendo Manuel Cristaldo Mieres. Su pareja, Liliana Villalba Ayala, la segunda al mando. La tercera que se señala, este es alias Loro, ¿eh? La tercera sería Magna María Mesa, que se señala también la posibilidad de que haya sido abatida o cuando menos herida grave. Repito, Magna María Mesa Martínez. Y luego aparecen otros posibles integrantes, Claudia Anaí Oviedo Villalba, todos son de la rama de los Oviedo Villalba. Y Viviana Montserrat Caballero Villalba, así como los hermanos Jorgelina Silva Cáceres y Samuel Silva Cáceres. Después Domingo Ovelar y Lady Siqueira Krause, que es la que aparece allí al lado de Rubén Darío López, porque era su pareja, y que continuaría integrando este grupo. A ver, ¿cuántos quedarían? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 9 integrantes aparentemente, es lo que se señala. Y señalan, o sea, un dato nomás que nosotros estamos viendo ahí, todo ese equipo
y ese bagaje que tenemos ahí de lo incautado, armas de fuego, proyectiles, bombas caseras, equipo de comunicación, todo eso que vemos, nos va a ir moviendo entre 5 o 6 personas en el monte. Vas Así a estar es. moviendo con mucha más gente. Entonces, Totalmente. entre 8, 10, incluso... No, pero hay que ver si 15 contaban con personas. apoyo logístico de otros grupos criminales. Por eso también. Sí. Pero entre cuántos viven ahí en ese campamento que encontraron ahora. Pero bueno, muchas preguntas más surgen realmente. Así es. Señora Beatriz, Denis, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Silvio, buen día, Jamie, y a esa gran audiencia. Bueno, después de bastante tiempo se vuelve a hablar de un operativo importante y sobre todo del hallazgo de evidencias que pueden ser muy valiosas y que podrían eventualmente llevar a avanzar en la investigación sobre el paradero de su padre. Asimismo, estamos atentas a todo lo que ocurre. Estuvimos todo el fin de semana, o sea, el domingo con eso, ayer también con la confirmación del abatido, porque nosotros tenemos muy presentes los nombres de los secuestradores de papá, y bueno, uno de ellos fue el abatido el fin de semana. Se encontraron, según lo que vimos y según informaciones, un sinfín de cosas que para nosotras podría ser muy importante, a ver si habría algo, alguna información, anotación que nos lleve a saber de papá. Uh-huh. Y se señala que uno de los principales secuestradores fue el abatido alias Loro, ¿verdad? Ustedes manejaban de hecho la misma información seguramente. Sí, así es. La confirmación la tuvimos ayer y sí sabíamos que uno de los secuestradores de papá fue el Loro López. Adelio lo dijo eso en la reconstrucción, justamente que papá, cuando a él lo sacaron dos, dijo él, con un indígena que fue Daniel Villalba, con Esteban Marín, también ya abatido, y que papá, si bien él no podía ver mucho, quedó en el campamento con Loro López y Argüello, con el otro indígena también. Uh-huh. ¿Ya lograste o lograron ustedes como familiares tener algún contacto entonces con las autoridades a partir de este operativo? Sí, estamos en contacto. Ajá. Porque estábamos viendo entre tantas evidencias, Beatriz, un montón de notebooks y dispositivos también electrónicos de memoria que contendría material bastante valioso. Hay muchísimo material, así que nosotros vamos a estar también tras eso, somos parte en todo este proceso y vamos a estar insistiendo. Sabemos que esto lleva su tiempo y nosotras siempre insistimos sobre eso, que este es el tiempo que ya no tenemos y que hay que acelerar un poco todo este proceso. Seguro. Entonces van a quedar y acompañar muy de cerca el trabajo a partir de ahora de la Fiscalía y de los otros intervinientes. Así es, vamos a estar sobre eso. Bueno, Beatriz, ¿algo más? Agradecerles a ustedes el apoyo de siempre. Es muy importante. El silencio para nosotros es lo peor que nos puede suceder. Así que el apoyo de ustedes es demasiado importante. Agradezco de corazón ese apoyo de siempre y bueno, a las órdenes y atenta siempre. Un gran saludo para todos ustedes y a la audiencia. Gracias, señora. Gracias, Beatriz. Saludos también a la familia. Beatriz, Denis, entonces, por supuesto, se reaviva un poco la esperanza, Jamie, de tener alguna novedad, porque recordamos que los últimos operativos de búsqueda se dieron incluso excavaciones a partir de los datos suministrados por estas mujeres que habían decidido salir también de la organización criminal. La REA. Sí, es así. Pero sin embargo, si bien se han encontrado elementos, evidencias, cosas enterradas, no se pudo llegar a conocer el paradero de don Oscar Denis Sánchez. Creo que se está por cumplir ya 5 años. Demasiado tiempo ha pasado sin datos específicos, pero estoy viendo todo lo incautado y realmente es demasiado mucho. Algo tiene que haber ahí. Esa esperanza realmente está viva después de encontrar este campamento con tantos elementos. Ahora, el CODI, ¿con cuánta gente atacó? ¿Con cuánta gente se encontró? Siguen esas preguntas, por ejemplo. ¿Con cuánta gente avistó, se encontró y se enfrentó, verdad? Y ellos corrieron hacia el interior, digamos, internándose más todavía en el monte, sí, y no los siguieron. ¿Por qué? Bueno, justamente ahí está la pregunta, ¿verdad? De hecho, los intervinientes luego descubren que ya tenían planificado una ruta de escape.
una ruta de escape que también estaba sembrada con explosivos. Y por supuesto que ellos manejaban los puntos donde se estaban los explosivos. Ellos sí, claro. Van sorteando las que pusieron, digamos, los explosivos que por pusieron. eso es que los intervinientes aguardaron seguramente algunos minutos, horas inclusive, para acceder. Creo que recién al día siguiente incluso se accedió al campamento en sí. Entonces eso habría permitido también. Ahora, ¿por qué no llevaron todas las evidencias? No cargaron todo, en fin. Quedó allí. No, y definitivamente fueron sorprendidos para dejar todo esto. Por eso. Esto. Y escaparon. Y algunos, repetimos, algunos estarían mal heridos, porque estamos hablando de armas de guerra que se utilizaron en este intercambio de disparos de uno y de otro sector. Y no se descarta que en el grupo terrorista haya otros abatidos inclusive. Vamos hasta el sur de nuestro país, señoras y señores. Está Santiago Jiménez ahí del otro lado con toda la información. Contanos, ¿cuál es la última, Santiago, contigo? Sí, Jamie, don Silvio, muy buenos días. El saludo cordial para todos los televidentes. Y bueno, una situación que se dio en el Hospital Regional de Encarnación. Una o posible negligencia médica, un recién nacido que habría sufrido una situación lamentable, habría sufrido una fractura en uno de los brazos y surge la información de que podría tratarse de una negligencia. Por ello es que recurrimos a la fuente y a la máxima autoridad de ese centro médico, el doctor Jorge Ayala, con quien vamos a conversar a continuación. Doctor, es usted muy amable como siempre porque nos hace un espacio en su agenda de trabajo y bueno, quisiéramos saber sobre esto, esta situación que está surgiendo en las últimas horas. Buen día, Santiago, tu compañero, toda la audiencia también. La semana pasada, el día jueves, en hora de la madrugada, llegó hasta la urgencia del Hospital Regional de Encarnación una gestante de término que estaba en un trabajo de parto avanzado y que tuvo parto vaginal. El feto, el recién nacido, fue diagnosticado como grande para la edad gestacional, tiene un peso por encima de la media para lo que es el tiempo de embarazo que tenía este paciente y bueno, a partir de un parto dificultoso se dio a luz a este bebé que está recibiendo los cuidados necesarios dentro de la terapia intensiva. Está siendo evaluado por los distintos profesionales de acuerdo al tiempo de vida que tiene también. Hay estudios que tienen tiempo y proceso para poder diagnosticar si hay una lesión importante o permanente y así también el cuidado materno que se está haciendo dentro del área ginecostétrica del hospital, donde está recibiendo los cuidados que requieren ambos. Ambos se encuentran estables, pero recibiendo toda la atención y todos los estudios y tratamientos que son necesarios de acuerdo a cómo vaya surgiendo también la evolución de ambos pacientes. ¿Y se confirma la fractura en el brazo, doctor? No, nosotros tiene algunas lesiones relacionadas con el canal del parto, pero reitero, hay un proceso todavía para evaluar si es que estas lesiones son de dicha magnitud o, reitero, son de algo transitorio y que puede recuperar de acuerdo a cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Lo que es fractura no tiene, ¿verdad? Bueno, doctor, para tranquilidad de los usuarios y todos los que asisten a este centro médico, lo importante es que se está investigando y ustedes también, por supuesto, están poniendo todo de sí para aclarar la situación. Desde luego, desde la dirección del Hospital Regional nosotros garantizamos una atención de calidad para todos nuestros pacientes y si surge alguna duda o en base a la atención recibida, desde
luego que la institución es la encargada también de iniciar todos los trámites para poder detectar o investigar y poder evaluar si es que hay necesidad de alguna acción posterior de acuerdo a la atención que ha sido recibida. Quiero mencionar que el día de ayer me he reunido personalmente con el marido, ¿verdad? Con el papá de la criatura, y que él ha expuesto también sus dudas, sus requerimientos. Nosotros también desde el Hospital Regional hemos puesto a disposición toda la infraestructura que cuenta no solo el Hospital Regional de Encarnación, sino toda la red de salud del país, ¿verdad? Y de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, va a ir recibiendo desde luego la atención. Está bajo nuestra máxima atención la recuperación del binomio materno-neonatal. Así también nosotros hemos ya iniciado una solicitud de investigación para los distintos servicios donde están siendo asistidos ambos pacientes, ¿verdad? Para que pueda estar precautelado lo que es el derecho a una atención digna y de calidad, que es el compromiso que tenemos todos. Perfecto, gracias, doctor, muy amable. A la orden. Bueno, el doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación, esta situación que está surgiendo en el ámbito sanitario aquí en la ciudad de Encarnación. La familia sería oriunda de Nueva Alborada, un distrito cercano a esta capital departamental, y bueno, no se confirma, pero tampoco se descarta. Lo importante es que se está iniciando también una investigación, y por otra parte el estado de salud del binomio maternal, como decía el doctor, tanto la madre como el hijo presentan un cuadro estable, compañeros. Bueno, muchas gracias, Santiago, por esta información. Entonces, desde el sur del país volvemos hasta cualquier momento contigo nuevamente. Así será, hasta luego. Bueno, y del sur pasamos de vuelta hasta el este del país. Luis Gavilán está con el interventor, Luis, de la municipalidad. La Contraloría General de la República, y que refiere a la asignación de 83 mil millones de guaraníes, o poco más de 83 mil millones de guaraníes, 83.5 mil millones de guaraníes, que debían ser destinados a gastos de capital, y que conforme al documento remitido por la municipalidad a la Contraloría, fueron asignados de esta manera, o sea, 41 mil millones fueron asignados efectivamente a gastos de capital, y 42 mil millones reconocidos por la municipalidad fueron asignados a gastos corrientes. Esto ya de por sí representa una irregularidad, ya que gastos con destino específico fueron destinados a otros destinos que no deben ser, que la legislación y que las reglas no lo permiten. O sea, gastos que debían ser, repito, gastos que debían ser destinados a gastos de capital fueron destinados a gastos corrientes. En ese monto que pueden ver ahí, que es un poquito más del 50% de los 83.500 millones que presentó en el informe de la Contraloría. Ahora bien, también nuestro trabajo apunta a verificar si cada una de estas líneas rendidas por la municipalidad fueron efectivamente realizados. Por ejemplo, que la deuda pagada sea efectivamente deuda identificada, y que cada una de esas líneas hayan sido o estén respaldadas por los legajos de pago y por los comprobantes respectivos. Debo decir hasta ahora que con mucha dificultad estamos avanzando y estamos identificando, por ejemplo, rendiciones dobles en algunas partidas. Por ejemplo, más de una factura o más de una orden de pago para algunas de las líneas. Estamos avanzando en esta línea. Quiero pasar también a los temas de la administración, que no son menos importantes, y los hallazgos que vamos encontrando los quiero compartir, al menos los más resaltantes. La semana pasada habíamos conversado sobre algunas contrataciones que a nuestro parecer fueron muy aceleradas, y que inclusive
se saltaron algunas etapas establecidas en la ley de contrataciones, realizando pagos por anticipos por el orden de 4.000 millones de guaraníes, o sea, el 20% de los contratos de 5, para la intervención de 5 plazas. Hicimos una visita la semana pasada y lamentablemente encontramos, si no nulos, muy pocos avances no consistentes con los montos ya transferidos. Creo que hasta el momento los avances importantes se limitan a vallas perimetrales que, al menos para 4.000 millones, creo que no están reflejados esas inversiones hasta ahora. Vamos a seguir, obviamente, en este tiempo que estamos nosotros, vamos a seguir estrictamente, vamos a seguir continuamente y vamos a exigir avances en esos contratos que ya están en curso. Aquí pueden ver lo que estuvimos revisando. Debo aclarar que estas obras debían haber empezado el 18 de junio y al menos hasta la semana pasada hemos encontrado estos nulos, o como dije, estos nulos o muy pocos avances. Otro tema que alguno de ustedes mencionó la vez pasada y que estuvimos iniciando esta semana es la revisión del uso de combustibles. Que es un tema no menor. En promedio, la municipalidad utiliza 60.000, un poco más de 60.000 litros al mes. Estuvimos empezando esta tarea y ya identificamos algo que para nosotros es la punta del ovillo y la verdad, francamente, esperamos que no sigan arrojándonos sorpresas adicionales. Por ejemplo, tenemos cargas de combustibles por importe de 800.000 guaraníes recorriendo 51 kilómetros. Cargas de más de 500.000 guaraníes con un recorrido de 30 kilómetros. Estamos hablando de unidades de la administración. Estamos encontrando también tickets expedidos por las estaciones de servicio, firmados por gente que no es del plantel de la municipalidad. Vamos a seguir ahondando en les aclaro de que estas son las rendiciones del mes de mayo y solamente estamos iniciando los primeros días y las primeras revisiones nos están arrojando estos datos que, reitero, son un indicio grave y esperamos que no nos encontremos sorpresas más desagradables en este tema, ¿verdad? Otro tema que estuvimos también revisando y tomamos las medidas es el uso indiscriminado. No quiero, más allá de los montos, creo que la desprolijidad en la administración permite cuestiones bastante delicadas. Por ejemplo, hemos encontrado que 22 dependencias de la institución administraban fondos rotatorios o lo que se conoce como cajas chicas. Las reglas en materia de administración pública disponen de que solo las unidades de administración y finanzas son las habilitadas para usar esos fondos y deben ser destinados para casos de urgencia. Las rendiciones que recibimos, debo informar de que eso ya cortamos desde que asumimos la administración, nuestra intervención. Ya las rendiciones que recibimos no responden a los gastos que deberían ser cubiertos con este dado. Estos son cuestiones, estos son fondos que permiten la solución de problemas emergentes como el cambio de un foco o cuestiones así urgentes. Y el 95%, lamento decirles que el 95% de las rendiciones que recibimos van a gastos
por decirle un término, gastronómicos, para no decir que la mayor parte fueron destinadas a la compra de alimentos, ¿verdad? Quiero decirles también de que volver a la primera parte de la conferencia, resaltando nuevamente esta denuncia y esta advertencia. Por intermedio de ustedes quiero decir a la comunidad de que a pesar de esto, a pesar de los temas que estamos encontrando, o a pesar de los temas que no estamos encontrando, vamos a hacer nuestro trabajo. Confiamos en el equipo técnico que acompaña a la intervención. Vamos a llegar hasta el final del camino. Vamos a encontrar, vamos a aclarar todo lo que se quiere ocultar. Vamos a seguirle el paso a cada guaraní que la municipalidad gastó o mal o no llegó a su destino. Así que quiero dejar bien en claro de que a pesar de estas circunstancias nuestro trabajo sigue y nuestro trabajo va a lograr su objetivo. Con eso quiero culminar esta parte y por supuesto me pongo a disposición de ustedes para las aclaraciones complementarias que consideren. Interventor, ¿de qué manera se da ese ocultamiento de datos por parte de los funcionarios? Es un comportamiento sistemático. Nosotros como interventores emitimos un documento solicitando la documentación y nos constituimos a las reparticiones correspondientes. Recibimos una respuesta de esa repartición de que esos documentos no obran en su instancia natural. Entonces vamos a la otra dependencia, recibimos la misma respuesta de que no tienen, nos vamos a otra dependencia, recibimos, y eso está documentado, recibimos la respuesta de que no, hasta que milagrosamente la misma dependencia que ya respondió que no tenía, dice que se traspapeló y ahora sí encontré los documentos, ¿verdad? Esa metodología, ese modus operandi es el que estamos encontrando y de nuevo advierto de que si esto sigue, bueno, nosotros vamos a tomar las medidas y vamos a denunciar a las instancias que correspondan. Ante esta circunstancia, doctor, con relación a este boicot que está recibiendo, porque no había todo boicot a la intervención, usted actualmente como interventor y como tiene obviamente la lapicera de hacer los cambios correspondientes, ¿va a hacer algún tipo de cambios correspondientes más allá de esta advertencia o va a ceñirse al juego del gato y el ratón? Hasta el momento nosotros estamos teniendo retrasos y maniobras, pero nuestro trabajo está siguiendo de acuerdo al cronograma que hemos establecido. También nosotros debemos reconocer que necesitamos la gente que está aquí. Y a ellos les alertamos y les pedimos que se ajusten a las reglas. En caso de que siga este comportamiento, nosotros vamos a proceder a las denuncias que correspondan porque configuran faltas, no solo faltas administrativas, o inclusive pueden configurar delitos este sistema de ocultamiento de documentos públicos. Ante este boicot, la narrativa de los especialistas señalan de que no se encuentra nada y por eso no hay cuestiones que investigar o que informar. Esto va a hacer que usted no pueda realizar el informe correspondiente a los 60 días del plazo que usted tiene, o esto, como usted decía, va en contra de ellos porque al ocultar los datos, obviamente el que no debe no teme, como se suele decir. Bueno, hasta hoy, a pesar de las dificultades que estamos encontrando, nosotros seguimos cumpliendo nuestro cronograma y vamos a, dentro de los 60 días, cumplir y emitir nuestro dictamen. No voy a responder a aquellos que dicen que no estamos encontrando nada, nosotros estamos en un proceso. No vamos a apresurarnos en dar información, estamos teniendo hallazgos importantes que debemos de responsablemente ir cerrándolos, ir confirmándolos y documentándolos. Así que en ese sentido estamos identificando hallazgos importantes
Reitero, no voy a responder a aquellos que dicen que no estamos encontrando, solo les voy a decir que sí estamos encontrando hallazgos importantes. Se puede decir que sí han encontrado, entonces, por los datos que acaba de dar el interventor del municipio del Este, Ramón Ramírez, fue súper contundente, don Silvio, la audiencia en los datos. Gastos que deberían ser gastos de capital, van a gastos de capital en vez de ir a gastos corrientes. Al revés, en vez de gastos de capital va a gastos corrientes. Estamos para pagar. Pagar compromisos, sueldos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Así, y eso es lesión de confianza. Rendiciones dobles. Sí. Esas contrataciones de las plazas fueron groseras, directamente. 4.000. Ese es el tercer punto que dio. Pero el tema de las plazas eran pagos anticipados de 4.000 millones de guaraníes. Y eran aceleradas las cuestiones, las contrataciones que se debían hacer. Debían estar ya para el 18 de junio, mostró algunas imágenes y era imposible que se haya gastado ahí 4.000 millones. El tema de los combustibles que tocó en tercer punto, el uso de combustibles de 60.000 litros al mes, dice que se usa ahí en la comuna. Lo regular. Pero uno de los datos le arroja, por ejemplo, 800.000, la carga de 800.000 guaraníes de combustible para andar 50 kilómetros. Uno de los vehículos. Después, tickets firmados por personas que no están en esas estaciones de servicio. Sí. Y bueno, el interventor denunció también una suerte de boicot de parte de algunas reparticiones claves, pero que la investigación va a seguir y no va a perdonar, dice, a quienes están obstaculizando su trabajo. Y las cajas chicas. Claro, y te complemento finalmente con esto, el desmadre en las intendencias. Ahora nomás, la intendenta de Quiquio está acusada, como para ir a juicio oral, está trabando su audiencia preliminar, la señora Patricia Corbalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y otra que también está trabando hace rato su audiencia preliminar es también la intendenta de Valenzuela Cordillera, liberal, ella, la otra colorada, Mirta Fernández, para tener como referencia nomás de cómo es el manejo, la comisión de delitos incluso en el manejo de los fondos municipales. Groseras situaciones de corrupción realmente encontramos en nuestros municipios. Estas dos intervenidas de las más importantes del país, una Azucena, la otra de Ciudad del Este. Así es, 8,24. Liquidaciones salariales a través del sistema del registro obrero patronal. Estas obligaciones se encuentran a su vez dispuestas en el decreto número 1989 del año 2024 y en la resolución del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social número 324 del año 2025. Es muy importante que todos aquellos empleadores que cuenten con un usuario y contraseña para acceder al sistema puedan ir regularizando estas comunicaciones incluso a partir del mes de enero del presente año. Esto es en forma retroactiva. Hay que precisar y aclarar que estas comunicaciones retroactivas no estarán sujetas a multa. Esto ya lo estableció inclusive el propio Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Cuál es la importancia de esta obligación? Que el empleador pueda adecuarse y acostumbrarse por sobre todo a estos nuevos métodos para realizar estas comunicaciones a través del sistema del registro obrero patronal. Ahí de frente del escenario. ¿Dónde vos tenías tu celular? En mi bolsillo, sí. En mi bolsillo. ¿En la parte del frente? Sí, estaba tocando constantemente, pero ni aún así en un descuido ya no encontré. Sí. ¿Vos estabas con un grupo de amigos? Sí, estaba con mi novia, sí, estaba con mi novia. ¿Y ella también salió perjudicada? La verdad que también salió perjudicada. En ese momento fuimos a la policía que estaba ahí en la zona y les comentamos el hecho y rápidamente actuaron, ingresaron ahí a hacer el rastrillaje y gracias a eso también se pudo dar la captura de los probables descuidistas. ¿Vos no pudiste verles a ellos al momento? Al momento no, al momento no, imposible era de identificarle al momento. Estabas con tu novia, ella fue atacada en el mismo instante que vos, minutos después, minutos antes. En el mismo instante, ahí cuando estábamos saliendo, ahí nos apretaron. ¿Y fue una misma persona? Y no sabría decirte eso, pero calculo que deberían de ser más por la forma en que se manejan y así. Un aparato celular que hoy en día es bastante importante, nos perjudica, tenemos todo prácticamente en nuestro celular. Sí, así mismo.
pero bueno, es algo que ya va sucediendo cada año. Sí. ¿Suelen venir siempre a las fiestas? Sí, suele suceder. ¿Siempre suelen operar estos descuiditos? No sé si son los mismos, pero siempre hay casos, sí. ¿Ustedes ya tienen la identidad de los detenidos? ¿Son personas de la zona? Todavía no tenemos nada de identidad, nada. Cristian Braz. Ahí está lo que nos comenta uno de los afectados. Tu pareja también fue afectada, fueron despojados de su aparato celular cuando ellos estaban disfrutando de la fiesta. En un momento dado sintieron que alguien se acercó a ellos, ya al revisar si es que contaban con su celular, se percataron de que ya no lo tenían. Ahora van a realizar su denuncia y vemos en imágenes también a la suboficial cómo le está tomando la denuncia a este señor, quien también resultó afectado anoche, Silvio, televidentes. Qué situación, Jenny. Realmente estábamos observando por un lado el video de toda esa cantidad de gente formando fila frente a la comisaría de Yaguarón para hacer su denuncia. Y bueno, que estamos hablando de casi 200 dispositivos hurtados por estos descuidistas que operaban en medio de la serenata en honor a San Buenaventura, que es el santo patrono de Yaguarón. ¿Cuántos celulares se pudieron recuperar, decía Jenny? 4 celulares y tenemos 4 aprendidos hasta el momento. Ajá. En la cartera de una de las detenidas precisamente es que fueron encontrados estos 4 celulares. Va, qué situación. Gracias por el contacto. Hasta el siguiente tramo. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Media mañana, las 9 puntualmente en todo el territorio nacional. Qué agradable ya la temperatura. Hermosa 20 temperatura. grados, sí, Hoy y sí, mañana sí. todavía. Después vamos a amanecer con frío, pero las temperaturas a la tarde van a estar más bonitas. Y dale con el frío y dale Es con que el 7 frío. grados, don Silvio, se le rompió el termostato, por Dios. Está Amalia Cutilla ya también con nosotros, C9 a las 9, 1 minuto de las 9 de la mañana, de hecho. Sí, pero atención a estas imágenes que nos llegan desde el Palacio de Justicia. Se está desarrollando una movilización, una jornada de las víctimas de la llamada mafia de los pagarés, porque esto es una situación así que no podemos todavía dimensionar. Todos los juzgados de paz están en la mira, varios jueces ya apartados, varios jueces y todo el equipo de un juzgado, jueza o juez, actuario, actuaria, ujier notificadora, oficiales de justicia, un entramado de corrupción feroz. Y en el Congreso Nacional hay una oficina permanente también que los jueves, a partir de los miércoles, empieza a recibir a las víctimas. Si usted cree que fue víctima también de esta mafia de los pagarés, también puede llegar a esta oficina del Congreso que está, como les decía, abierta. Es así, esta protesta se está desarrollando a estas horas y están exhibiendo de cómo funcionaba el esquema de apriete de extorsión en connivencia con empresas de cobranza. Varios de ellos abogados también están procesados. Ahora sí, hola Malia Cutilio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo están? Ya listísimo para arrancar el C9 a las 9. Ahora lo que yo voy a insistir con este concepto. Esta mafia de los pagarés va a continuar. Y pocuta con tema. Porque hay gente que todavía continúa libre. Por un lado. Y por otro lado, yo lo que digo es que también como comunicadores podemos tomar el compromiso de hacer algunas que otras cápsulas para empoderarle a la gente a que no caiga en esto. Vea un helado y nada. Exacto. Exacto, te tiré ahí la pelota, Silvio. No, pero es interesante. Sí. Y se hacía para atrás y fue directo. En caso de que adquiera, toma un crédito, tome en cuenta, una cosa así. Exacto, correcto. Conocer derechos, conocer también de educación financiera que ya se debería dar. Este bloque es auspiciado por... Exacto, lo mismo todo para se puede hacer, lo mismo para adquirir un vehículo, para adquirir un inmueble, ¿verdad? Empoderarle un poquito más de información a la gente. Sí, porque acá le pasó, perdón, don Silvio, le pasó mucho a la gente que pagó toda su cuenta y dejó el pagaré. Sí. Dejó en la casa. Esa es la inocentada menor, pero Esa es hay cada situación. Una persona fue demandada, a ella le entregan el pagaré, le devuelven, ya pagó todo, cancelado, nombre, sellito aquí, sellito allá. Feliz de la vida, Y ya después paga todo. ha sido que alguien hizo una fotocopia autenticada de ese pagaré y esa fotocopia autenticada sirvió de base para un nuevo juicio. Ya, eso corrió los juzgados, corrió todo lo que significa ujier, etcétera, etcétera. Una mafia realmente. Bueno, Ciudad del Este, el interventor hoy dio a conocer un lapidario reporte y uso ese término porque habló de una serie de situaciones irregulares
que ya ha constatado la intervención en el municipio de Ciudad del Este. Con los gastos corrientes, con todo, o sea, plata que tenía que usarse en las plazas, para el combustible. La verdad que bastante largo todo el desglose del interventor. Vamos a ir puntualizando también eso, trabajando ahí con los compañeros del este del país. Y 9,4. Sí. ¿Eso qué significa?